Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Ronald Rodríguez. Él es politólogo, internacionalista, es magíster en ciencias políticas y vocero investigador del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ronald, bienvenido, gracias. Gracias por atendernos. Y Dania, gracias por la invitación. Ya que estábamos o partamos de esta nota que nos presentaba Oliver Fernández en Venezuela, ¿qué ha significado para los venezolanos este constante peregrinar para poder tener una visa que no pueden tener en su país? Es decir, tienen que recorrer kilómetros para poder tener acceso, o para los que podían tener acceso, porque de aquí en adelante no sabemos. Y Dania, la noticia es terrible para la migración venezolana, no solamente porque limita el ingreso a los Estados Unidos, sino que recordemos que muchos países de Centroamérica supeditan el ingreso a tener visa norteamericana. Entonces, cuando no se tiene la visa norteamericana, esto también significa el bloqueo en otros terceros países a los cuales puede eventualmente querer viajar la población. En este momento es muy particular porque el presidente de los Estados Unidos pareciera tener una inquina particular con los ciudadanos venezolanos. Primero, todos los procesos de deportación que hemos visto, muchos de ellos de forma injusta. No podemos hablar de deportaciones masivas, pero sí arbitrarias, muchas deportaciones arbitrarias y una tipificación de la población venezolana en la cual se asemeja que ser venezolano es ser miembro del Tren de Aragua, una organización catalogada como terrorista por los Estados Unidos. Y el discurso y las acciones que ha tomado la autoridad norteamericana llenan ese discurso a partir de una lógica de estigmatización frente a la población venezolana. No responden, no resuelven los problemas que tienen los Estados Unidos frente al tema migratorio, pero sí genera un especial señal sobre la población venezolana que tristemente, he de decir, se replica en el continente. Una vez Estados Unidos toma medidas como esta, vamos a ver cómo otros países de la región, Chile, Perú, Ecuador, pueden empezar a actuar en la misma dirección porque se sienten autorizados a esta dinámica de criminalizar a la población venezolana. Creo que el impacto es muchísimo más grande de lo que se mide en un primer instante y que afecta la vida de los venezolanos. Recordemos incluso que muchos venezolanos, por la situación que vive el hermano país, por esta emergencia humanitaria compleja y prolongada, tienen sus cuentas bancarias en el sistema financiero norteamericano. Cuando tengan que hacer algún trámite, llevar a cabo un cambio de tarjeta, algún trámite financiero, van a haber bloqueado ese proceso cuando la situación de los venezolanos, pues básicamente ya no pueden valerse de su propio sistema financiero y dependían para tener el relacionamiento internacional del sistema financiero de los Estados Unidos, y ahora con estas limitantes se empieza a dificultar ese camino que había logrado construir la diáspora venezolana en medio de la fugia de esta emergencia humanitaria. Ahora, Ronald, has mencionado la palabra inquina y uno se pregunta, porque los venezolanos se han preguntado, nos hemos preguntado muchas veces, pero bueno, ¿por qué toda esta reacción? Es decir, entendemos que el régimen de Venezuela ha otorgado pasaportes es decir, a personas de Irán, por ejemplo, han habido muchas denuncias en momentos particulares y que no hay ninguna colaboración con Estados Unidos ni se puede comprobar. Pero globalizar de esta manera, o sea, ¿por qué los venezolanos? Y Dania, lamentablemente no hay una razón lógica para esto. Cuando uno mira el discurso del presidente de los Estados Unidos, la realidad es que la población migrante venezolana es una de las poblaciones más calificadas que hay en Estados Unidos. La gran mayoría de los migrantes venezolanos que han viajado a Estados Unidos tienen estudios de pregrado o incluso de posgrado. Son una comunidad que rápidamente se une a la fuerza laboral, que paga impuestos. Hay claramente algunos casos identificables de eventos criminales, como suele ocurrir con diferentes nacionalidades, pero incluso cuando uno se pone a mirar los eventos que han ocurrido en contra o cometidos por ciudadanos venezolanos, no son ni siquiera de cerca lo que ocurre todos los días en Estados Unidos por el porte de armas que tiene la comunidad de los Estados Unidos. Es decir, son más los incidentes que ocurren en instituciones educativas con armas de fuego que cualquier tipo de evento que hayan podido cometer los venezolanos. Sin embargo, el cubrimiento mediático, la construcción de discurso, la construcción de narrativa, particularmente por ciertos sectores políticos que empiezan a explotar esa molestia, pues tiene un resultado electoral claramente,
pero también está afectando a una comunidad que claramente ha sido parte de lo que es la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos. Recordemos que incluso el propio secretario Rubio, que como legislador fue uno de los aliados fundamentales de la oposición y del retorno a la democracia a Venezuela, ahora su silencio hace un ruido estruendoso porque deja a los venezolanos en Estados Unidos solos, les han quitado los instrumentos de regularización, les han cerrado los tiempos y ahora prácticamente se les bloquea el ingreso a la Unión Americana. Ahora, Ronald, ¿qué riesgos implica, digamos, esta decisión que está tomando Estados Unidos para la región? Dania, a mí me preocupa mucho porque esto no es solamente de los Estados Unidos. La población venezolana lamentablemente vive un muy mal momento. En Colombia, por ejemplo, teníamos el Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo que se debía celebrar en este mitad de año, pero por una decisión ridícula del presidente Petro, ese foro, que era el espacio perfecto para coordinar a la región frente a las medidas que ha venido tomando Donald Trump, particularmente frente a los flujos migratorios y frente a la migración venezolana, que Colombia tiene una gran responsabilidad al ser el país que tiene más del 35,61% de los migrantes venezolanos, y en lugar de apalancar una respuesta frente a lo que está sucediendo, se queda también en un discurso vacío, cambia la sede y toda la posibilidad de coordinación pues básicamente ha quedado nulificada. Tristemente estamos viendo cómo la migración venezolana, la diáspora venezolana, que es objeto o que es resultado de la crisis humanitaria causada por la dictadura de Nicolás Maduro, le dan la espalda a los gobiernos populistas tanto de derecha como los gobiernos populistas de izquierda. Y en este repunte autoritario pareciera que, independientemente de la estela ideológica en la que se esté, uno de los objetivos es atacar o dejar sin garantías a una población que requiere el apoyo y que países como Colombia podrían aprovechar para su desarrollo económico y social. Lamentablemente es un mal momento. Ahora, más allá de Colombia, es decir, ¿qué me preocupa? Si todo esto, o sea, si pensamos que se anuló el parol humanitario, que se ha perdido el TPS, estamos hablando de 600, 700 mil y más de venezolanos, que si llegaran a tener que salir, ¿a dónde van a ir, Ronald? No se van a devolver a Venezuela. Es decir, esto podría aumentar o devolvernos a épocas que ya vivimos con ese flujo de migrantes venezolanos peregrinando por la región. Ya tenemos migración de retorno, lamentablemente ciudadanos venezolanos y de varias nacionalidades que habían decidido ir hacia los Estados Unidos en busca de ese sueño americano, ya están regresando, ya estamos teniendo complejidades. La Defensoría del Pueblo colombiano lanzó una alerta sobre los flujos migratorios inversos. Lamentablemente en los países se están tomando medidas regresivas. A esto hay que sumar la suspensión de la cooperación internacional norteamericana. Las medidas ecuatorianas fueron suspendidas precisamente porque, como no hay cooperación que ayude a apalancar estos instrumentos, pues los ecuatorianos prefirieron cerrar los instrumentos que se habían abierto en los 2 últimos años para procesos de regularización. En Perú vivimos un proceso de profunda xenofobia que está marcando y está rompiendo el proceso de integración de muchas familias de venezolanos que habían hecho del Perú su hogar y que no encuentran sosiego en esta sociedad. Y por el otro lado, en Chile tenemos al presidente Boric, que si bien tiene un discurso en contra del régimen venezolano, en materia migratoria es todo lo contrario. En materia migratoria no le tiende la mano a los venezolanos. En el caso colombiano tenemos un presidente que se llena la boca de palabras aludiendo al tema migratorio, pero que en términos concretos podemos decir que no ha tomado una sola medida desde que asumió el poder. Y en la región cada vez hay un espíritu más contrario a la migración venezolana. Cuando veníamos dando una respuesta de integración, de recepción, cuando América Latina y la región eran un ejemplo de integración, cuando la comunidad venezolana había encontrado la posibilidad de construir su proyecto de vida en varios países de la región, pareciera que el discurso de los Estados Unidos en este momento alienta a varios gobiernos para estigmatizar, ganar votos con esa estigmatización, pero romper y poner en riesgo la vida de familias que quedan en condición de vulnerabilidad. Es terrible porque, como señala Ronald, se había logrado, digamos, que la región, después de mucho trabajo, trabajara, y perdone la redundancia de la palabra, en conjunto para atender una crisis. Mi pregunta es si los países toman medidas restrictivas, si alimentados
digamos, por las medidas que está teniendo Estados Unidos, si sienten o se sienten con permiso de establecer este tipo de medidas, ¿qué pasa con ese flujo de venezolanos? ¿Va a retornar al país? No. No, recordemos que Venezuela continúa en una emergencia humanitaria compleja, eso no lo podemos olvidar, a pesar de que el régimen ha tratado de montar una narrativa en dirección a que Venezuela se está mejorando. La realidad es que Venezuela continúa siendo un país que tiene profundas dificultades en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema, incluso los pensionados venezolanos la están pasando muy mal en este momento. Estamos viviendo nuevamente procesos de inflación, hay una fuerte devaluación del bolívar, hoy se criminaliza a las personas por compartir información sobre cuál es la pérdida de valor adquisitivo que ha tenido el bolívar y la inflación en dólares que está viviendo el país. Un ciudadano venezolano, incluso teniendo el deseo de regresar a su país, llega a Venezuela y se da cuenta que las condiciones para construir un proyecto de vida, para tener familia, para pasar sus últimos años y tener acceso a servicios médicos no están dadas. Y eso los obliga nuevamente a salir. Y los países de la región que tenían respuesta frente a esta emergencia han venido cerrándolos o se han quedado inoperativos, y esto pues hace que este ciudadano quede en una condición de extrema vulnerabilidad y, dependiendo del país, entra en unos riesgos adicionales. En el caso de Ecuador y Colombia no podemos negar las condiciones de seguridad que se están dando. En el caso colombiano están siendo víctimas de reclutamiento forzado por grupos al margen de la ley. En el caso del Ecuador son víctimas de la lucha entre organizaciones criminales, y la población venezolana está viviendo uno de los peores momentos. Quizá lo más doloroso de esto es que los países que en algún momento le habían dado la respuesta de recepción y que se estaban convirtiendo en un ejemplo global de cómo abordar el tema migratorio, hoy simplemente han optado o por la inoperancia o por simplemente sumarse al discurso de los Estados Unidos y criminalizar a una población que lo que ha hecho es aportarle a muchos países de la región, que ha enriquecido la dinámica latinoamericana y que podría ser una oportunidad para que los latinoamericanos tuviéramos un proceso de construcción de un tejido social muchísimo más robusto. Tristemente, hoy gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha se dejan orientar por una política en contra de la migración. Ronald, me queda un minuto, pero después de escucharte en tus respuestas en la entrevista, has dicho un par de veces que la población venezolana vive un momento muy oscuro, muy complicado, pero después de oírte pienso que el futuro es peor. Sí, y no solamente para los venezolanos. Tristemente, muchos de los países de la región estamos viviendo crisis bastante importantes en nuestros sistemas políticos, en el repunte autoritario, en sistemas de autoritarismo competitivo, y lo que han vivido los venezolanos, varios países de la región lo están empezando a vivir. Entonces, o se actúa en favor de la migración y se crean políticas para hacer recepción migratoria, o simplemente vamos a tener una bomba social que tarde o temprano nos va a estallar en las manos. Ronald Rodríguez, gracias por acompañarnos, gracias por estar en la tarde. Y Dania, gracias por la invitación. Buena tarde para ti.